Sí, está grabando. Bueno. Buenas tardes chicos con todos. Vamos a seguir viendo con las preguntas de lo que es la parte de biología, de científico y como les había estado dando antes, hay cosas que por ejemplo algunos no han visto, ya sean en otros lados o ya se han estudiado solos. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer ahorita en sí sería ver el tema que estábamos por ver ayer y vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, ayer estábamos viendo sobre parte de lo que son plantas, ¿sí? Entonces, estábamos viendo sobre las plantas y no les dije sobre esta teoría, ¿sí? En esta teoría se llama teoría de transporte de fluidos. ¿Cuál es la función o para qué sirve esta teoría de transporte de fluidos? Sirve para el transporte líquido, para lo que es un transporte, perdón, espérame un rato que está, sirve en sí como un transporte de líquido. Uy, espérame un momento. Ya. A ver, sirve como un transporte del líquido, ¿sí? Del líquido por el floema, ¿sí? Tenemos ahí. Entonces, esto, por ejemplo, ¿de dónde sacaron ellos de la CNC de esta teoría, mejor dicho, de dónde sacaron? Es de un libro que se llama me olvidé el nombre. Bueno, es de fisiología animal y también aparte de lo que son plantas, ¿sí? Entonces ahí se encuentra este transporte, de ahí se sacan todo lo que son esas preguntas, de lo que son las necesidades, sí, la mayoría sacaban antes de ahí, no sé la verdad ahora, pero en sí esta es una pregunta que les tomaron en el mes de enero, ¿sí? Sobre este tema, ¿sí? Entonces tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve? Como les digo, es el transporte de líquido por el floema. ¿Qué líquido pasa por el floema? En sí sería la glucosa. ¿Sí? Entonces, aquí este transporte, esta teoría de transporte, se lo conoce así, aquí se da el transporte que se lo llama como activo. ¿Sí? ¿Qué les había dicho ayer? Un transporte activo es aquel que usa energía. Usa energía. ¿Sí? Entonces, eso no se olviden, ¿sí? Entonces, este transporte activo, espera un rato, este transporte activo cuando se usa energía, ¿sí? Aquí se va a usar lo que sería una parte de lo que es una sustancia llamada, denominada glucosa, ¿sí? Entonces, aquí se usa la glucosa y esta glucosa, cuando ya se forma ¿en dónde? En lo que son las hojas, ¿sí? Esta glucosa a su vez, nosotros tenemos que luego se va a ir por toda la planta, ¿sí? ¿Y por dónde se va a ir? Por medio de lo que es el floema, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, no se olviden, ¿sí? El transporte activo, ¿sí? Es el que se usa energía. ¿Qué tipo de energía se usa? La glucosa. ¿En dónde se forma la glucosa? En las hojas, ¿sí? Y este, a su vez, como les digo, se va a transportar o se va hacia, hacia lo que es el flema, ¿sí? Entonces tienen ahí. Aquí, ahora, el flema, ¿cómo se lo conoce que es el flema? El flema es un conducto llamado criboso, como les dije ayer, ¿sí? También se los conoce que son las venas de las hojas, ¿sí? Las venas de las hojas, venas de las hojas. Y el otro que les había dicho que es un conducto o un tubo criboso, ¿sí? Tubo criboso, ¿qué quiere decir? Que contiene lo que serían estos pequeños espacios o huequitos que tiene cada uno de estos, ¿sí? Y entonces, aquí, para que se dé el paso de lo que es la glucosa que se forma en la hoja, se va a dar por medio de lo que es una denominada difusión, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo, ¿sí? Entonces, el transporte de flujo, ¿sí? O lo que es el transporte de fluidos, nosotros tenemos aquí, ¿no? Pongamos de color azul, que esta es la glucosa. No se ve el color azul, pongamos color rojo mejor, ¿sí? Digamos que esta es la glucosa que se formó, ¿sí? Para que la glucosa, cuando se formó, se va a ir hacia lo que es el tejido, perdón, sí, el tejido conductor, que es el flema. Y este va a pasar de una célula a otra de esta manera, ¿sí? Y va a pasar por medio de qué tipo de transporte, transporte activo. ¿Por qué? Porque usa energía. Y al menos lo que es este tipo de transporte
también va a llegar hacia dónde, hacia lo que es el fruto. Por eso es que aquí es donde se utiliza lo que sería la parte de energía. ¿Sí? Entonces, para que llegue la glucosa desde las hojas hacia lo que sería el fruto, ¿sí? No se olviden que usa energía, usa lo que es de energía, ¿sí? Y esta energía en sí se lo llama que usa la energía llamada ATP. ¿Y cómo se llama este proceso? Se llama, no se olviden, transporte activo, ¿sí? Entonces, eso tenemos de ahí, ¿sí? Entonces, ese es uno, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Siempre va a ir de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? Por eso es que tenemos que donde ya se acumula todo el azúcar de toda la planta serían los frutos, ¿sí? En donde se da el consumo de sacarosa, ¿sí? Por eso es que es un transporte activo, ¿sí? Y aquí ustedes tienen, miren, en este gráfico dice sacarosa es el transporte activo. El agua es ósmosis, ¿sí? El agua, ¿por qué es la ósmosis? Ya les había dicho ayer, ¿sí? Para que el agua pase desde lo que es la raíz, que se encuentra aquí en lo que es el suelo, desde lo que es la raíz, absorben en las raíces del agua, ¿sí? Pasa de manera ascendente, ¿sí? De célula en célula, ¿por medio de qué tubo? Se llama un tubo leñoso que se llama como xilema, ¿sí? Entonces aquí tienen lo que es el agua y sales, ¿sí? El agua y las sales minerales, ¿sí? Van de manera ascendente. ¿Sí? Entonces, hasta llegar a lo que sería la parte de lo que es hasta llegar hasta la hoja, mejor dicho. ¿Sí? Pero, ¿por medio de qué tipo de transporte les pueden preguntar aquí? No les han tomado, pero en donde es el xilema, cuando pasa el agua y las sales minerales, se va a dar por medio del transporte llamado como pasivo, transporte pasivo. ¿Qué quería decir transporte pasivo? No usa energía, no usa lo que es de energía, ¿sí? Y al menos aquí se está dando por lo que es no usa energía por ósmosis, ¿sí? ¿Qué les dije que era la ósmosis? ¿Sí? Pongamos aquí, transporte pasivo, acá les pongo, ¿sí? ¿Qué les dije que era la ósmosis? ¿Sí? La ósmosis era el paso de mayor, perdón, acá está, ¿sí? Es el paso de mayor concentración, a donde existe menor concentración de agua, ¿sí? Concentración. ¿Por medio de qué? De una membrana semipermeable, semipermeable, ¿sí? Y solamente va a ser el paso de qué? De agua y sales minerales, ¿sí? Eso es ósmosis, ¿sí? Entonces no se olviden sobre esto de aquí, ¿no? Entonces, esto es fijo, pueden que les tomen de nuevo esta pregunta porque no se ha repetido, ¿sí? Pero tenemos que es esta, ¿no? Entonces vamos a ver el ejercicio referente a este tipo de ejercicio. De este tipo de tema, perdón, este tipo de ejercicio, este tipo de temas, ¿sí? No se olviden, cuando les dicen la glucosa pasa al fruto, ¿sí? Se consume lo que es la glucosa, la sacarosa, y es un transporte que activo. El agua, ¿qué tipo de transporte es pasivo? Porque no usa energía y por medio de qué proceso se da, lo que es la ósmosis, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, No, listo. vamos a ver la pregunta, ¿sí? Dice, completa el párrafo. El transporte de azúcares de una planta está explicado por la teoría de flujo y presión, se llama esta teoría, ¿sí? En el cual, mediante el transporte pasivo o activo, la sacarosa se mueve desde el lugar de la fotosíntesis al lugar donde se utiliza el azúcar, a través de tejido conductor llamado como xilema o floema. Este movimiento es un ejemplo que permite que se conduzca por mayor flujo el agua de la fruta y lleva consigo el azúcar disuelto. ¿Cuál sería la respuesta? Dicen tal vez la C. Muy bien, ¿sí? Muy bien, Por dos, por dos. muy bien, sí sería la C. Y es por lo que les expliqué, ¿sí? Entonces, si no, si no notaron, ahí le hacen aunque sea un screenshot, ¿sí? O le capturan lo que sería la pantalla, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, no se olviden, ¿sí? No se olviden, pasivo, ósmosis, en lo que es la parte de la planta. Activo, cuando se usa lo que es glucosa y pasa hacia lo que es el freno. ¿Sí? En la ósmosis, ¿en dónde se da? Por si acaso lo que es agua, ósmosis se da aquí en lo que es el xilema. ¿Sí? No se olviden eso, ¿no? Este es uno de los ejercicios. ¿Sí? Si no les indicaba esto,
ni cómo entender esta otra, este otro ejercicio de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver el otro ejercicio, ¿sí? Bueno, aquí les voy a dar parte de teoría de plantas. No sé si les hayan dado o hayan estudiado sobre esto, pero les voy a dar un poquito de teoría, ¿sí? Para poder realizar los otros ejercicios, porque si les doy así nomás, no me gusta, ¿sí? Entonces, miren, las plantas se encuentran en el reino Plantae, que es un reino que se está formado por células de eucariotas. Y cuando ustedes tienen aquí, que es una célula eucariota, tienen que saber que las plantas se los denomina que son células multi, multicelulares, celulares, ¿sí? ¿Qué quiero decir multicelulares? No todas son multicelulares. Quieren decir que forman tejidos, ¿sí? Tejidos. Hay otras que son pluricelulares, pluricelulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir pluri? Que no forman tejidos, no tiene tejidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, ¿sí? Lo que son pluricelulares son casi la mayoría de los que son las criptógamas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que es una planta criptógama? La criptógama son aquellas que no, chicos, espérenme un rato. La criptógama quiere decir, chicos, ya. La criptógama quiere decir, chicos, que es una planta que no tiene semillas, no tiene semillas, semillas, ¿sí? Entonces, no se olviden eso, ¿no? Que todas las criptógamas son las plantas que no tienen semillas. Pueden, pueden reproducirse por mediante qué? Mediante ya sean esporas, por mediante lo que ya es otros seres vivos o por células en sí que son, se van a unir células unicelulares para que luego se forman las pluricelulares, ¿sí? Entonces, las criptógamas se dividen en tres, ¿sí? Tenemos que las criptógamas son las talofitas, ¿sí? Talofitas. ¿Cuáles son las talofitas? De ejemplos, tenemos que son las algas, ¿sí? Las algas que se los conoce en sí. Bueno, las algas, como ven en las peceras, ya, digamos, ese tipo de algas, o mejor dicho, en el mar, esos son talofitas, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Estas algas no es una planta en sí, no es que es una hoja, sino que la alga en sí es una formación de unión entre células unicelulares que van a estar así unidas. Es una colonia, ¿sí? Que se encuentran, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí? Acá, las briofitas, ¿sí? La diferencia entre lo que es, perdón, aquí me olvidé, las talofitas tienen algo principalmente. Las talofitas es que ellas no tienen vasos conductores, ¿sí? ¿Qué quiero decir con vasos conductores que no tienen? No tienen ni xilema y no tienen lo que es floema, ¿sí? Estas no tienen vasos conductores, ¿sí? ¿Cuáles más no tienen vasos conductores? Las briofitas, ¿sí? ¿Cuáles son briofitas? Tenemos que, por ejemplo, son el musgo es una briofita, y también tenemos los líquenes, ¿sí? Lo que es de estos, tampoco tienen lo que son los vasos conductores, ni xilema ni floema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los líquenes, ¿de qué están formados? Los líquenes están formados por dos seres vivos unidos, ¿sí? Están formados por la unión de un alga más lo que es un hongo, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la parte de lo que es estas dos, ¿no? Pero aquí ya tenemos una planta que sí ya tiene lo que son vasos conductores, o sea, ya tiene xilema y floema, ¿sí? Y esta es la que más la han de conocer, ¿sí? Y este se llama como helecho, ¿sí? Entonces tenemos aquí lo que es un helecho, ¿sí? Entonces el helecho, ni las musgos, ni los líquenes, ni las algas no tienen semillas. Por ejemplo, las algas se van a reproducir por células unicelulares. Sí, ¿sí? Entonces, son células, digamos, células denominadas como, son cianobacterias, también se los conoce de esa manera, pero es la unión entre colonias de cianobacterias, las que nosotros conocemos como algas, ¿sí? Lo que es los líquenes en sí, se van a reproducir debido a que el hongo descompone la roca donde se va a encontrar, digamos, este lo transforma la roca en materia orgánica y luego viene el alga y la
va a colonizar y de ahí se forma lo que es el líquen, ¿sí? El helecho, ¿por qué se reproduce? Por medio de esporas, ¿sí? De esporas, ¿sí? Ya vamos a ver la forma de reproducción del helecho. ¿Por qué? Porque les tomaron referente a esto, ¿sí? Entonces, ojo, este de aquí les tomaron, ¿sí? No se olviden, y les voy a subrayar con rojo, ¿sí? Las talofitas no tienen vasos conductores, ¿sí? Las briofitas tampoco tienen vasos conductores, ¿sí? Las pterodofitas, ¿sí? Las pterodofitas, ellas sí tienen lo que son vasos conductores, ¿sí? Ahora, las plantas superiores, también denominadas como plantas fanerógamas, ¿sí? También se las conoce como cormofitos, ¿sí? Cormofitos también se los conoce, las plantas superiores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la división entre dos tipos de plantas, ¿sí? Una planta que se lo conoce que no tiene flor, pero sí tiene semilla, y otra que sí tiene flor y tiene semilla, ¿sí? Y la semilla está protegida, ¿sí? Entonces, aquí se van a dividir en dos, ¿sí? Que ya vamos a ver la otra división. Déjame ver si yo tengo acá, porque no me acuerdo. Espérame un momentito. Sí, creo que tengo, ¿sí? Denme un minutito. Ahí sí está añadido. Acá les divido mejor, ¿sí? Entonces, plantas superiores, ¿sí? Quieren decir los que tienen, también son llamados cormofitos, ¿no? Son los que tienen semillas. Son los que tienen semillas, los cormofitos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, estos les digo, las fanerógamas se dividen en dos. Se dividen en lo que es gimnospermas y también se dividen en lo que son las angiospermas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una gimnosperma? ¿Sí? Lo que son gimnospermas, espérenme un ratito, espérenme un momento, un ratito, chicos. Incluyen las plantas. Espérenme un minutito ya. Acá. Ya. A ver, chicos, aquí me he equivocado. ¿Sí? Me disculpo. Esperen un momento, aquí les corrijo. Ya. Los cormofitos, aquí les borro, ¿sí? Ya. Lo que son los cromofitos, aquí les he puesto más, se me ha movido, mejor dicho. Y aquí les borro. ¿Sí? Lo que son los cormofitos, ¿sí? Se los llama como plantas vasculares. Plantas vasculares. ¿Sí? Estas plantas que son vasculares, ¿sí? Que son los cormofitos, se encuentran como son aquellos que tienen hojas, raíces y frutos, ¿sí? Hojas, perdón, hojas, son aquellos que tienen hojas, raíz y tallo, ¿sí? Estas son las llamadas cormofitos. Entonces los cormofitos también entran aquí, en lo que son las pteridofitas y las otras son las fanerógamas. Ahí estoy bien, ¿sí? Entonces los cromofitos son estos dos, ¿sí? Pero en lo que es estas, tenemos más que entran lo que son las pteridofitas, ¿sí? Les pueden decir las diferencias entre briofitas y pteridofitas. Las pteridofitas también se las llama como cormofitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen hojas, raíz de tallo, mientras que las algas, los líquenes y los musgos no tienen las tres estructuras, solamente tienen que hojas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Espérenme un momento, ¿sí? Vamos a seguirlo, ¿ya? Entonces les voy a dar lo que es la división de las plantas que son superiores, que son también llamadas como fanerógamas, ¿sí? Como les dije, hay plantas sin flor y plantas con flor. Una planta sin flor en sí, nosotros tenemos que se va a llamarlo como gimnosperma, ¿sí? Y lo que es la planta con flor se llama como angiosperma, ¿sí? Entonces, vamos a verlo acá, ¿sí? Primero vamos a ver una partecita, ¿no? Que esto es muy fundamental lo que les voy a indicar ahorita, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que les voy a indicar? Sobre lo que es, por ejemplo, no se me borra eso, sobre lo que es el ciclo vital de lo que es los lechos, ¿sí? Lo que son las pteridofitas, ¿sí? Las pteridofitas, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo? Uy, espérenme un ratito, ¿qué me dicen? Esta reunión en 10 minutos. Ya. Ya mismo se cerrar, ¿sí? Entonces, hasta que eso ya acabó esto. Las pteridofitas, chicos, nosotros tenemos que estas, por ejemplo, son los helechos, ¿no? Son los helechos, ¿sí? Las pteridofitas son los helechos. Estos helechos que nosotros tenemos, ¿sí? Tienen un ciclo vital, ¿sí? No es como las plantas regularmente, ¿sí? El ciclo de ellos es de la siguiente manera, ¿sí? Primero tenemos el helecho ya maduro, ¿sí? Que se llama esporofito, que es este de aquí, ¿sí? El helecho maduro, helecho maduro, ¿sí? Entonces, este helecho maduro va a formar lo que son esporangios, que es, digamos, en donde se va a encontrar las esporas. Es una cápsula, el esporangio, donde se va a encontrar las esporas, ¿sí? Y luego, en este esporangio se comienza a dar la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es una división celular, ¿sí? Que a partir de una célula madre, que es 2N, se forman 4 células hijas que tendrían la mitad del material genético que son haploides, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿no? Estas de aquí van a pasar, ¿no? Van a pasar de lo que sería del esporangio, que es de la cápsula en donde se van a encontrar, se van a formar las esporas por medio de meiosis, ¿sí? Luego estas esporas van a comenzar a copiarse, ¿sí? A copiarse y estas van a a germinarse, mejor dicho, y se va a dar por mitosis, ¿sí? Se va a copiar, va a ser una copia exacta de cada una de las células de estas y se va a formar un esporofito joven, ¿sí? Un esporofito joven, que aquí ya van a encontrarse lo que son los gametos, por eso es que se le va a llamar en sí como gametofito, ¿sí? Este gametofito va a formar dos gametos, como son óvulo y lo que es el esperma de lo que es el helecho, ¿sí? ¿De dónde o cómo se forma el esperma? ¿Por medio de qué? De mitosis. Esto es una excepción. Yo sé que en los demás animales y plantas no sucede eso, pero aquí sí sucede esto, ¿no? Por ejemplo, en animales, para que se forme el óvulo y el espermatozoide debe ser por meiosis de ley, pero aquí es una excepción en este tipo de plantas, ¿sí? Se forma el óvulo y el espermatozoide por medio de qué? De mitosis. Este óvulo y espermatozoide se fertilizan, se fecundan, se forma el cigoto y se produce a través de la mitosis y tenemos el hecho o el esporofito que es joven y luego se forma el maduro, ¿sí? Entonces, digámosles, mejor dicho, les voy a hacer un resumen un poco más entendible de esto, ¿sí? Y va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, diciéndoles de la siguiente manera, ¿sí? El esporofito es el helecho grande, ¿sí? Que nosotros tenemos aquí. Ya mismo, si se me cierra, sigo con esto, ¿no? El esporofito tenemos que es el helecho grande. Este esporofito va a, detrás de las hojas del helecho se van a encontrar unos puntitos de color negro. Y esos puntitos de color negro son los esporangios, ¿sí? Donde se encuentran las esporas, aquí adentro. Este esporangio se rompe y va a formar las esporas, ¿sí? Cuando se forman las esporas, ¿por medio de qué? Escucharánme, ¿por medio de qué división celular se está formando? Las esporas en el lecho, solamente en el lecho se forman por meiosis, ¿sí? Las esporas luego caen a lo que es el suelo, luego estas se forman, comienzan a copiarse cada una de estas, comienzan a germinar, como se ve aquí, y se forma lo que es el gametofito. ¿Qué es un gametofito? Que va a formar un gameto, tanto macho, como es esperma, y hembra, como sería el óvulo, ¿sí? ¿Cómo se forma el óvulo y el esperma? Por medio de mitosis. Estos dos se unen y luego otra vez se da mitosis para que se dé el lecho que es del grande, ¿sí? Entonces, no sé si se me entendió ahí, chicos. Me avisan si es que no se entendió. Porfa. Sí, sí, profe, se lo entendió un poquito mejor. Ya, entonces este gráfico que está aquí es el que ustedes deben tenerlo, deben en pocas
Si es que pueden, copies en este gráfico, ¿sí? Porque hay un ejercicio referente a esto del simulador que hicieron en el mes de enero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes nosotros no dábamos esto, pero ahora ya nos toca dar, ¿sí? No sé si les darían sobre esto, pero esto es el ciclo de vida del helecho, ¿sí? Igualmente tenemos aquí, ¿no? Lo mismo que les dije aquí, en este de aquí, en este gráfico de aquí, está aquí, ¿sí? Resumido y mejor dicho, más entendible, ¿sí? Entonces, eso tenemos. Veamos si no se me cierra. Ya mismo se me va a cerrar. Ya. Lo que son las gimnospermas, si se me cierra, se entran al mismo link, ¿no? Lo que son las gimnospermas, espera un rato. Las gimnospermas ya están adentro de las fanerógamas. ¿Y qué quiere decir estas? Que ya contienen flor, ¿sí? Ya contienen una flor. Son flores, se les conoce que son flores las gimnospermas, pero bueno, no, se les conoce que son flores muy simples en este caso, pero la semilla es la cosa diferente aquí, ¿sí? La semilla aquí se la conoce que es desnuda. Gimno significa que la semilla está desnuda, ¿sí? Entonces tenemos ahí, las flores se encuentran en forma de conos, ¿sí? Las flores se encuentran en forma de conos y estos por lo general se utilizan en los nacimientos, por si acaso, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo es el ciclo de vida de lo que es este tipo de plantas? ¿Sí? Esta planta, donde se da lo que es de las gimnospermas, se llaman coníferas. Las coníferas. Entonces, las coníferas son gimnospermas. ¿Cuáles tenemos aquí un representante? El pino. ¿Sí? El pino es un representante. Espérame un ratito. Ya. Tenemos que el pino es un representante de las gimnospermas. ¿Sí? Ahora, dentro de esto, nosotros tenemos que lo que es este tipo de árbol, porque el pino es un árbol, ¿sí? Forma lo que es de cono, que es la flor simple, con semillas que van a encontrar una flor masculina, como se encuentra aquí, que es esta de aquí, la flor masculina, y la de acá abajo, en pocas, o la de aquí mejor dicho, las flores de aquí, sería la flor femenina, ¿sí? Entonces, en la masculina, ellos tienen aquí lo que sería, a su vez, lo que son el polen, ¿sí? Se va, aquí debajo se encuentra lo que es el polen. Y en la femenina, aquí se encuentra lo que serían como los el ovario, mejor dicho, ¿sí? Que aquí es donde se forman los óvulos, ¿sí? Llega lo que es el polen hacia el cono femenino de la piña, ¿sí? Y aquí se da la fecundación. Se forma el cigoto, ¿sí? Luego se forma la escama, que no sé si ustedes han visto, de lo que son las piñas del pino, ¿sí? Debajo de lo que son como esas como hojitas, ¿sí? Se encuentran aquí lo que son, esa es una escama, aquí debajo se encuentran las semillas, ¿sí? Esta semilla cae y se forma una nueva planta, ¿sí? Entonces, no se olviden, ¿sí? A veces les dicen, a veces este tipo de plantas les dicen que la flor y el fruto se encuentran en forma de conos. Sí, están bien que la flor y el fruto se encuentren en forma de conos, ¿sí? Pero la cosa es que estos tienen una semilla desnuda, ¿sí? Se encuentra a la intemperie lo que es la semilla. ¿Qué tipo de plantas tenemos aquí? Lo que son los pinos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ya mismo se me cierra en 1 minuto y medio, ¿no? Lo que es las plantas con flor, ya les había hablado, ¿sí? Se encuentran igualmente dentro de las fanerógamas, ¿sí? Tenemos que estas son plantas o flores complejas. Las anteriores eran flores simples. Estas son complejas, con estructuras como son sépalos, pétalos y aparatos reproductores, ¿sí? Entonces, si es que no tiene un sépalo, ya se lo conoce como, o sépalos, se los conoce como flor incompleta. Si tienen todas las estructuras, tanto de lo que es estructura como es de la hembra, ¿sí? Que es el gineceo y el carpelo, o también la llamada el pistilo, ¿sí? Tenemos ahí. Y el del macho tenemos que es el androceo, ¿sí? Entonces, no se olviden eso. Ya mismo se cierra, chicos, así que esperemos, creo que en 1 minuto, ¿sí? Sigamos, o esperemos 1 minuto, ¿sí? Ya mismo se debe cerrar.
Ya, sigamos. Ay, a ver, ya. Bueno, chicos, sigamos, ¿ya? En lo que es esto, ¿sí? Como les dije, ya les dije cómo se está formado. No se olviden, gineceo, carpelos es la estructura femenina, que también es el llamado conocido pistilo, ¿sí? Y está en todas estas estructuras, como les dije ayer. Androceo es la estructura masculina, que también se lo conoce como estambres, no se olviden. Los estambres son los que se encuentran afuera y es la parte masculina, ¿no? No se olviden, ¿sí? Profe, Por favor. Sí, dime. una pregunta, tal vez las diapositivas que estoy aquí nos va a pasar. Si quieren, yo les paso. Sí, profe, porfa, para revisar ahí Sí, también. porfa. Ya, yo les paso, pero por favor, es para ustedes, no para las demás personas. ¿Sí? Sí, Y yo, profe. yo Sí, les voy, gracias. ¿saben dónde le voy a poner? Le voy a poner en el link del Mega, donde están los videos guardados. Ahí les voy a poner, ¿ya? Entonces ahí Ya, le Ya profe. abren, listo. ¿sí? Le abren Ya mismo ahí sí, y vale. se descargan, ¿sí? Porque, bueno, es para que se descarguen en su computadora. Después se van a descargar y mandan por el WhatsApp a todos. ¿Sí? Entonces, eso por favor, ¿sí? Entonces, sí, sí, les voy a pasar ya. ¿Qué más tenemos aquí? Esto también es una de las preguntas que, bueno, nosotros damos siempre. No sé si ustedes hayan visto sobre estas preguntas, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos lo que es la hora de la reproducción de las plantas, ¿sí? Todo ser vivo tiene las tres funciones vitales. ¿Cuáles son? Alimentación, que sería nutrición, relación y también la reproducción, ¿sí? En lo que es solamente, ahorita lo que les estoy dando es referente a las preguntas, solamente les han tomado sobre alimentación, cómo se alimentan, que ya vemos, y también sería la reproducción, ¿sí? Y también tipos, por ejemplo, clasificación, ¿sí? Entonces, en lo que es la reproducción, ellas tienen una reproducción tanto sexual y asexual, ¿sí? Cuando es A, quiere decir que es una reproducción sin tener la interacción entre lo que es óvulo y espermatozoide, o sea, sin gametos, ¿sí? Que aquí una reproducción asexual se lo conoce que también es una reproducción vegetativa. Si les ponen reproducción vegetativa, es asexual, acuérdense, ¿sí? Además, también tenemos que estas crean nuevos individuos a partir de un fragmento progenitor. ¿Qué quiero decir? Que a partir, digamos, de una hoja, de un tallo, o también de una raíz, o de un bulbo, o de una, como también les digo, de una yema, ¿sí? Se puede formar una nueva planta, un nuevo ser vivo. Tenemos tipos de reproducción, ¿sí? Tenemos el primero, que se lo llama como reproducción por estolones. Esta reproducción por estolones, ¿sí? Que nosotros tenemos, se lo conoce en sí que, por ejemplo, se dan en las frutillas, ¿sí? Se dan por medio de las ramas, ¿sí? Se dan lo que es las ramas, esta reproducción por estolones, ¿sí? Entonces, miren aquí, tenemos que estas se dan en lo que son las ramas, ¿sí? Estas ramas, al tocar el suelo, pueden comenzar a formar lo que son las raíces, ¿sí? Entonces tenemos aquí que, por ejemplo, ¿no? Esto sucede en las fresas. No sé si ustedes conocen la planta de la dulcamara, ¿sí? Ahí también se da lo que es de estos, ¿sí? Entonces, miren, esta comienza a crecer así, crece, crece, se forma el tallito, ya formado el tallito, se comienza a formar las hojas, y aquí mismo comienzan a formarse las flores, pero aquí mismo se comienzan a formar las raíces. Esta comienza a crecer más y cae al suelo y comienza a formarse la nueva planta de fresa, ¿sí? Comienza a enraizar, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? No se olviden, estolones, ¿sí? Ahora, tubérculos. Un tubérculo en sí tenemos que son tallos que son subterráneos, ¿sí? Tallos subterráneos que van a acumular sustancias de reserva, como por ejemplo el almidón, ¿sí? ¿Cuál tenemos? Sí, el almidón, ¿cuál tenemos aquí un ejemplo grandote? Las papas, conocidas como patatas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? También tenemos lo que son otros, por ejemplo, las ocas, también ellas tienen este tipo de que son tubérculos. El jengibre, lo que es la cúrcuma, también se va a crecer por medio de lo que son tubérculos, ¿sí? Entonces, ¿qué se coge? ¿De dónde se coge este parte de lo que sería este para que se forme un tubérculo? No sé si ustedes han visto que las papas, cuando no se les usa mucho, comienzan a salir los pequeños ojitos, ¿sí? Estos pequeños ojitos son aquellos que ustedes, si sacan uno, se comienza a formar la nueva papa,
¿sí? Y entonces aquí nosotros tenemos la nueva, ¿sí? Entonces cuando se coge y se hace las papas fritas, cogen, sacan lo que es la cáscara, esa cáscara se utiliza para eso, ¿sí? Para hacer lo que es otro, si ustedes botan al terreno o a la tierra, de esa misma cáscara van a hacer una nueva papa, ¿sí? Ahora, bulbos. Bulbos son tallos que son subterráneos, ¿sí? Que en este caso igualmente, pero aquí hay una cosita. Los bulbos tienen esta característica, tienen hojas carnosas, ¿sí? Estos tienen hojas carnosas. Ejemplos, ¿cuáles tenemos? Las papas, las cebollas, los ajos y los puerros, que son la cebolla larga, ¿sí? Entonces, ustedes pueden coger para sacar, digamos, un nuevo ajo, una nueva cebolla, se puede sacar de las yemas, que ya serían la parte de los ajos, de un diente de ajo, que los conocemos de esa manera, o también de los brotes. ¿Sí? Para formar una nueva planta. Ejemplo, si nosotros tenemos aquí lo que es una cebolla, si ustedes comen toda la cebolla, la parte de arriba es la cebolla rojita, ¿sí? La perla, no, sí, la cebolla perla y la rojita, ¿sí? Cogen y comen todo lo de aquí, ¿sí? Esto se consumen, ñam, 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 se comen, ¿sí? Y lo de acá queda, ¿sí? Queda lo que es la raíz. Si ustedes cogen esta raíz y lo ponen en el suelo, en tierra, esta va a nacer, aquí comienzan a hacer una nueva cebolla, tanto de lo que son la cebolla larga, que esta se le conoce como cebolla larga, ¿sí? También sucede lo mismo. Ustedes ponen en agua o ponen en lo que es el suelo o la tierra y comienzan a hacer otra planta, ¿sí? Rizomas. Rizo significa raíz, ¿sí? Significa raíz rizo. Entonces tenemos ahí, ¿sí? Estos también son tallos subterráneos, pero crecen ahora de manera horizontal. Ejemplo, tenemos aquí lo que son los lirios, ¿sí? Los lirios y también tenemos otros. Por ejemplo, tenemos el césped, ¿sí? Césped, ¿sí? Entonces también tenemos ahí. Aquí me confundí. No, el jengibre no es tubérculo, el jengibre es rizoma, ahorita me acordé, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En lo que es el césped, ustedes han visto que normalmente cuando ustedes lo alan, lo que es el césped, aquí digamos que es la tierra, al momento que ustedes lo alan, ustedes han visto que las raíces comienzan a salir en forma de hileras, una tras otra, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un terreno donde no hay césped y ustedes lo cortan este de aquí y ponen esta, digamos que estaba aquí, no me acuerdo cómo lo saben decir, que es un cuadradito que saben ponerlo, ¿sí? Entonces, estos comienzan a crecer aquí el nuevo césped, ¿sí? Estos eran los anteriores. Y aquí comienzan a crecer las raíces de forma lateral y comienzan a repoblar lo que es el suelo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí referente a esto, ¿no? No se olviden que son tallos subterráneos, pero estos van a crecer de manera horizontal, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Espérenme un ratito. Vamos ahí. ¿Sí? Que ahí está lo principal, ¿no? Además de eso, también aquí una cosa, ¿no? Cuando es una reproducción de tipo sexual, ¿sí? Siempre la parte que diga sexual en células sería por medio de mitosis, ¿sí? ¿Qué quiere decir mitosis? Copia de la misma. Todas estas, si ustedes se dan cuenta, es una copia de la misma, ¿sí? Entonces, sucede aquí, ¿no? Tenemos que es por la raíz de manera horizontal, hojas de brotes, bulbos, hojas carnosas, no se olviden que son bulbos, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de reproducción. Otro tipo de reproducción tenemos por esquejes. No sé si ustedes hayan escuchado, ¿sí? Lo que son los esquejes, se escoge lo que es el tallo, en sí se lo corta de manera diagonal, como lo encuentran aquí, ¿sí? Se coge de manera diagonal, se lo corta y solamente una partecita de esta se lo pone en la tierra, ¿sí? Se lo planta, se lo llama plántula, se lo planta y se lo deja ahí y comienza a crecer una nueva, ¿sí? Ejemplo, ¿en dónde se hace esto? En lo que son las rosas. Sí, las rosas son las que tienen este tipo de reproducción, ¿sí? ¿Por qué hacen las rosas? Yo sé que ellas tienen semillas, flores, y es debido a que estas, por ejemplo, no, para no tener, digamos, ellos necesitan una semilla que sea certificada, una planta que sea certificada, que no tenga enfermedades. Así que lo que hacen ellos es para que no comprar más semillas, bajan los costos por medio de esta técnica que son los esquejes, ¿sí? Entonces las abuelitas saben hacer lo mismo. Si ven una planta y dicen, ay, qué bonita que es, ¿sí? Ven, lo cortan así,
A veces lo cortan de manera horizontal, pero no debe ser, siempre debe ser de manera diagonal por las células, ¿sí? Por lo que pueden romper los tejidos con conductores, tenemos ahí, ¿sí? Y la última tenemos que es el cultivo in vitro, que esto siempre no se olviden, in vitro quiere decir a medida del laboratorio. Sería brotes, la raíz, semillas y hojas se utiliza. Digamos, en una hoja se lo corta en varias partes y tenemos acá que luego se va a poner lo que son hormonas que ayudan en el crecimiento, ¿sí? Y vamos a hacer los ejercicios. Ahora sí, ¿sí? Referente a esto, tenemos, ¿no? Dice, relacione la clasificación de las plantas con ejemplos reproductivos, con los ejemplos reproductivos característicos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Acá tenemos planta gimnosperma, planta 2 angiosperma. El durazno lleva un gametofito masculino y femenino en la misma estructura reproductora. B, en abeto, la estructura reproductora se le llama cono. La C, el pino es un gametofito masculino y femenino y tiene diferentes estructuras reproductoras. Y la D, el roble es una estructura reproductora que se llama flor. ¿Cuál sería la respuesta? No sería tal vez el literal B, ¿Cuál? ¿A? el B. Ah, ya. Vamos a verlo. ¿Sí? Espérame un momento. Su amigo o compañero dice que es del B. ¿Sí? No se olviden. Gimno, espermas, quería decir que la flor tiene forma de cono. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los representantes? Los pinos. ¿Sí? Angiospermas son flores que ya tienen, bueno, son plantas que ya tienen flor. ¿Sí? Y tienen una semilla, en ese caso, que ya está protegida, ¿sí? Estos ya tienen sépalos, pétalos, anteras, pistilo, estigma y ¿sí? Estos tienen que semillas desnudas, ¿sí? Por eso es que no les di de esta manera, porque aquí solamente les estoy diciendo el porqué y tendrían que ver cómo es, ¿no? Entonces, miren aquí, gimnosperma, pino, ¿sí? Y les dice aquí que la estructura reproductora tiene forma de cono. Sería la 1BC, ¿sí? Entonces, muy bien. Y la 2 sería AD. ¿Por qué AD? Porque tienen un gametofito masculino y femenino, que es la parte reproductora. Gametofito quiere decir, por ejemplo, que es un gametofito masculino, la antera, ¿sí? El femenino es el pistilo. ¿Cómo también se llama el pistilo? Carpelo. ¿Sí? ¿Cómo también se llama el carpelo? Se llama gineceo. ¿Sí? El gineceo. Tenemos ahí. ¿Sí? Entonces no se olviden. Y acá dice el roble tiene una flor. Que esto ya sería cuando ya tiene flor. Ya quiere decir también que sería angiosperma. Angiosperma. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Sigamos. Vamos con la siguiente. ¿Sí? Muy bien. Sería la respuesta a la B. Acá. Dice, relaciona tipo de reproducción por fragmentación que se realiza en las plantas con su ejemplo característico, bulbo, tubérculo, rizoma. Estas son del enero 2020. ¿Cuál sería la respuesta? La hélice. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Dice, bulbo. ¿Sí? Bulbo les dije que eran por los tallos que son, ¿qué? Carnosos. ¿Sí? Tenemos que son por tallos carnosos. Sí, que están cubiertos por hojas engrosadas, como son órganos que se los llevan. Y se desarrolla subterráneamente, perdón. Espérenme un rato que se salen, ¿sí? Acá, lo que es el tubérculo, ¿sí? Tubérculo. Es por medio de lo que es yemas, ¿sí? Por yemitas que les había dicho que son los ojitos, ¿sí? Y un ejemplo de tubérculo tenemos que es la papa, ¿sí? Rizoma, ¿sí? ¿Qué quiere decir que rizoma? Raíz, no se olviden. Rizoma es raíz, ¿sí? El Profe, plátano, perdón que le interrumpa. ¿sí? ¿Qué pasó? Dice Josué si lo puede agregar, que se le ha salido. Ya le puse. Ah, ya, profe, ya le aviso. Ay.
Rizoma quiere decir que es raíz, ¿sí? Entonces dice el tallo se genera una distancia, una cierta distancia, crecimiento que dice horizontal del tallo subterráneo, ¿sí? Entonces, muy bien. Sería la C, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Ya, vamos al siguiente. A ver, dice aquí, el helecho es una planta vascular cuyo estado vegetativo es conocido como gametofito o esporofito, que produce estructuras de dispersión al germinar y al crecer darán lugar a un esporofito o gametofito y este produce el esperma o ovocélulas por mitosis o meiosis. ¿Cuál sería la respuesta? La A. Muy bien, ¿sí? La planta ya, el helecho ya grande o maduro, ¿sí? Se lo llama como gametofito. No, perdón, es esporofito. No, sí es esporofito. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos primero a la diapositiva para que se acuerde, mejor dicho. Acá está. Acá. ¿Sí? El helecho grande, miren aquí, ¿cómo se llama? Maduro, esporofito. ¿Sí? Entonces tenemos que es un esporofito. Ya cuando forman el óvulo y el esperma se llama como gametofito. Siempre le que les digan, ¿no? ¿Cuál es la fase de que se forma el óvulo y el espermatozoide? Es gametofito. ¿Sí? Entonces vamos otra vez a la pregunta. ¿Sí? Dice, el helecho cuya planta vascular se encuentra en un estado vegetativo, ¿cómo? ¿Sería qué? Esporofito. ¿Sí? Entonces no se olviden. Aquí está la planta. ¿Sí? Aquí está el helecho. Este helecho aquí se llama esporofito. ¿Sí? Este esporofito tiene estructuras aquí en la hoja, como les había dicho. ¿Sí? Tiene estructuras aquí en la hoja y aquí se encuentran lo que son los esporangios. ¿Sí? Se encuentran lo que son los llamados o conocidos esporangios. ¿Sí? ¿Qué es un esporangio? Es donde se encuentran las esporas, ¿sí? Entonces aquí se encuentran los esporangios, ¿sí? Pongamos aquí esporangio, ¿sí? Aquí luego forman las esporas, ¿sí? Las esporas, ¿por qué se forman? Por meiosis. Solamente en plantas, en este tipo de plantas se forman por meiosis. Estas esporas caen, ¿sí? Se comienza a reproducir lo que es cada una de estas, comienzan a crecer por estado vegetativo y esto se llama como gametofito, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas forman luego el óvulo, luego forman también lo que es el espermatogonio, ¿sí? Y aquí se unen y se forman el cigoto, ¿sí? Por medio de que se forma el óvulo o la ovocélula y el esperma. ¿Sí? Por medio. Meiosis. No, aquí les dije Mitosis. mitosis. Solamente por aquí, solamente en este tipo de plantas es mitosis. Yo sé que es meiosis en otros, ¿sí? Como les dije, ¿no? Pero solamente tienen que acordarse en los pinches, en los pinches helechos. Solamente tienen que acordarse. El óvulo y el esperma, el óvulo y el esperma va a ser por mitosis. Es una excepción. De ahí para adelante todo está bien como me dijo a su compañera, sería meiosis, pero solamente aquí en helechos sería por mitosis que se forma el óvulo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces sería esporofito, ¿sí? Que tenemos aquí sería el esporofito, se conoce como esporofito. ¿Sí? Se producen estructuras que se dan la dispersión al germinar y crecen y darán lugar a qué? A lo que es un gametofito, ¿sí? Que aquí tenemos la uno que es de esta. La 2 que darán lugar a lo que es el gametofito y este se producen las ovocélulas, como es óvulo y esperma, por medio de qué? Aquí está la opción 3 que sería por la mitosis, ¿sí? Entonces, si es que tienen dudas de este tipo de ejercicio, pueden irse al libro de Audersic, ¿sí? Al libro de Audersic, ¿sí? Y ahí se encuentra lo que es esto, ¿sí? Y es la reproducción. El tema es reproducción vegetativa, vegetativa de los helechos, ¿sí? No me acuerdo la página, pero eso
si es que quieren, ¿no? Saberlo. Y es de esa manera, vayan a pensar que estoy mal, ¿sí? Pero esa es como se encuentra ahí, ¿sí? En el mismo libro, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente, ¿sí? Entonces la respuesta en sí era la D, no era la A, ¿sí? Entonces, no se olviden, ¿sí? Tomar en cuenta mucho eso. Ahora, por ejemplo aquí, ¿sí? Dice, con base en el texto, selecciona los procesos fisiológicos que se dieron en estas plantas. Se ha olvidado de regar por 2 semanas a un cultivo de diversas plantas y además no se han registrado lluvias. Muchas de ellas han sobrevivido, lo que implica que perdieron y minimizaron el estrés hídrico de sus tejidos, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos fisiológicos que dieron en estas plantas? Menor intercambio gaseoso, mayor transporte cinemático, pérdida de transpiración, aumento de fotosíntesis. ¿Cuál sería la respuesta según ustedes? Si no tiene agua. ¿La B, Elisa? La 2 y 4 le dicen tal vez. A ver, por aquí me dicen que es a ver, perdón. La B me dijeron, ¿no? Y la 2 y la 4. Vamos a ver, ¿sí? Si ustedes tienen una planta, ay, no me acostumbro a este, espero, ¿sí? Si ustedes tienen una plantita, como está por aquí, ¿sí? Y si ustedes no hay nada de agua, ¿qué sucede? Esta comienza a morirse, ¿sí? Se comienza a morir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si es que ya comienza a morirse y no absorbe y no hay agua, ¿sí? No hay agua, nunca va a llegar el agua hacia las hojas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Va a producir menos lo que es la fotosíntesis. Fotosíntesis. Sí, se va a producir menos la fotosíntesis. Y si se produce menos la fotosíntesis, va a haber menor producción de oxígeno, una, ¿sí? Va a haber, ¿qué más va a haber? Va a disminuir la fotosíntesis, menor producción de oxígeno y también ¿qué va a afectar? Menor producción de glucosa, ¿sí? Por eso es que se mueren, porque no tienen energía, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Y además de eso, ¿qué sucede con su transporte del xilema? También lo que es el transporte de agua, ¿sí? Lo que es el transporte, también va a disminuirse, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo menos agua, toditos estos procesos sí, de metabolismo comienzan a disminuir, ¿sí? Es como, por ejemplo, si es que yo pongo en una planta, ¿sí? Igualmente sucede esto, ¿no? En las plantas, ¿no? Si es que yo tengo en esta planta, tengo la planta A y acá tengo la planta B, ¿sí? Digamos que acá está la planta B. Las dos yo les hice crecer al mismo tiempo y tienen el mismo tamaño, ¿sí? Pero voy a hacer un experimento, ¿sí? Tanto la planta A como la planta B. En la planta A, estos miden 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros, las dos, ¿sí? Que estos son ejercicios que también les habían tomado hace mucho tiempo, ¿sí? Si yo tengo aquí los dos, crecieron en el mismo tamaño porque estuvieron en la misma cantidad de luz. Con la luz también sucede esto que habían ejercicios, ¿no? Que los estoy poniendo aquí, ¿sí? Si es que aquí yo tengo en la cantidad de luz, ¿sí? La misma cantidad de luz, 8 horas diarias. Pero ahora voy a hacer algo. En la planta B yo le pongo una cajita, ¿sí? Yo le pongo una cajita. Y esta planta sigue todavía teniendo la presencia de luz de 8 horas. Pero ahora, la planta B, yo le voy a poner solamente 30 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la planta que va a crecer más? ¿La planta A o la planta B, según ustedes? La A. Ajá, ¿por qué? Porque va a tener mayor fotosíntesis, ¿no? Su metabolismo va a ser normal, va a crecer, ¿sí? Va a realizar más el intercambio gaseoso, ¿sí? Sale oxígeno, fija CO2, ¿sí? Mientras que esta no, ¿sí? Y llega a morirse también lo que sería la planta B, porque no hay luz, ¿sí? Entonces siempre necesitan luz. Yo aquí sí les pregunto, ¿cuál es la planta que va a tener va a ser más verde? ¿La planta A o la planta B? La planta A. Ajá, La igualmente A. va. Ajá, muy bien, va a ser igualmente la planta, ¿sí? Porque mayor cantidad de luz forma más lo que es la clorofila, ¿sí? Absorbe más la luz, sí, la luz amarilla y roja y forma lo que es la clorofila, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Entonces ahí sí, ¿cuál sería la respuesta? Sería menor intercambio gaseoso, muy bien. Y la otra sería
A ver, sería aumento de fotosíntesis, no, sería pérdida de transpiración. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué pérdida de transpiración? Porque no tiene agua y esta comienza a consumir, digamos, o a botar agua de su misma estructura, ¿sí? Entonces, o a consumir agua, mejor dicho, de la parte externa, pero como no hay, dice, comienzan a secarse, a deshidratarse, mejor dicho, que sería pérdida de transpiración. Así que sería la uno y la 3, que muy bien sería la respuesta la B, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? ¿Sí se entendió esto? Verán, hay unos ejercicios, por si Sí, acaso. le siento bien. Ya. Hay unos ejercicios, por si acaso, que es referente a la fotosíntesis que se encuentra casi igualito a esto que les expliqué. Y les voy a hacer aquí lo que les expliqué ayer, ¿no? Para que más o menos vean, pero es de hace un año y medio atrás, ¿sí? A veces repiten esas preguntas, como siempre les digo, les repito la pregunta y a veces esa misma pregunta les toman, ¿sí? Entonces, es básico esta pregunta, ¿sí? Yo les había dicho, esperen un rato. Ahí, ya. Yo les había dicho que la planta absorbe agua y absorbe agua para formar oxígeno, ¿sí? ¿Y qué les dije? Se fija dióxido de carbono para formar glucosa, ¿sí? También tenemos ahí, espérenme un rato. Allá. A ver, se va y se viene. ¿Quién es Hunter? Otra vez. Ya tenemos 10 minutos. Ya. A ver, como les había dicho. Ay, espérenme un rato. Oh, ya. La planta absorbe lo que es agua y fija, no se olvidarán estas palabras, fija CO2 y absorbe agua, ¿sí? Entonces, cuando absorbe agua, forma oxígeno. ¿Por qué? Porque es la presencia de luz, ¿sí? Por la presencia de luz, ¿sí? Tenemos ahí. Entonces, aquí se forman las sustancias químicas. Aquí se forma lo que es el NADPH, ¿sí? Y se forma el ATP. No se olviden. Mientras más repito, más ustedes se van a ir acordando después, ¿sí? Acá tienen lo que es el ciclo de Calvin. No se olviden. Calvin, no es Krebs. En las plantas tenemos en la fotosíntesis ciclo de Calvin. Y acá nosotros tenemos que estos en el ciclo de Calvin, que es en la fase oscura, esto es fase oscura, ¿sí? Y el de acá llama fase lumínica, ¿sí? En la fase oscura se producen lo que es el NAD con DP más, ¿sí? Es la ADP más, y también se produce el ADP, ¿sí? No se olviden, ¿sí? ¿En dónde se produce la fase lumínica? En las tilacoides. Si no hay tilacoides, ¿cuál es la otra opción que les dije? También sería en la grana, ¿sí? No se olviden ahí. ¿Dónde se produce la fase oscura? En el estroma. Y aquí está una de las preguntas, miren, ¿qué es? Les dicen, para que se forme más glucosa, ¿qué necesita la planta? ¿Consumir más agua o menos agua? O mejor dicho, acá con el dióxido de carbono, para que se forme más glucosa, necesita fijar más CO2 o menos CO2. Eso sería, mejor dicho. Más CO2, le dicen. Ajá, Más sí, yo. muy bien, sería más CO2, ¿sí? Mientras más CO2 se fija, más glucosa se forma, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahí estamos. Eso es, ¿no? Y si yo les digo, si la planta está formando menos oxígeno, ¿es debido a que el agua se está absorbiendo más o menos? Menos. Menos agua. Ajá. Entonces no se olviden eso. ¿Sí? Y vamos a la siguiente pregunta. Esperemos que no. Bueno, todavía tengo 7 minutos. Dice, estos son de Julio de las Piloto, ¿no? Para determinar la edad de un árbol, se deben revisar los anillos formados de un tronco. Al realizar el corte transversal de este, los anillos se generan gracias a que en su etapa de crecimiento, el xilema o floema forma una capa cilíndrica en la que se pueden observar una parte clara con un conjunto de vasos leñosos recientes y un segmento oscuro que forma parte del sostén vegetal formado por vasos viejos, los que permiten el transporte de agua y nutrientes en forma de que ascendente o descendente. Dentro de la planta, esta técnica permite conocer la edad de los bosques y es un paso importante para determinar si se tratan de bosques primarios en ese caso. Ya, ¿cuál sería la respuesta?
La B. ¿La D de dedo o la B de bebé? De bebé. Ya, dice aquí. Licen, yo digo que la D. ¿De dedo? Ujú. Ya, aquí digamos que dice la D. Ya están entre los dos. Vamos a ver. Palabras clave, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Dice que primero, se forman anillos. Primero, se da un corte transversal y se dan en su etapa de crecimiento, ¿sí? Se forma una capa cilíndrica y se pueden observar lo que es una parte clara con el conjunto que dice aquí, de vasos leñosos. ¿Cuáles son los vasos leñosos? Biu, ¿sí? Teníamos dos, ¿sí? Unos que eran leñosos y otros que eran cribosos, ¿sí? Aquí les dicen leñosos. Leñosos, ¿cuáles son? Xilema, ¿sí? Y cribosos, ¿cuáles son? Floema, ¿sí? El xilema que transporta agua y sales, ¿sí? Floema que transporta glucosa, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, ¿cuál sería? Xilema, ¿sí? Ahora, lo que es el agua, para que se transporte hasta y lleguen hasta las hojas, ¿sí? Entonces tenemos aquí lo que es el agua, ¿sí? Para que lleguen a las hojitas. Siempre va a ir de manera que ascendente, ¿sí? Siempre va a ir de manera ascendente. Y eso les dije, ¿no? En lo que es el xilema. El xilema, el agua, va de manera ascendente, ¿sí? Ascendente, ¿sí? Y lo que es la glucosa, ¿sí? Puede ir de manera ascendente y también descendente, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces la respuesta sería xilema y ascendente. Muy bien, ¿sí? Entonces borremos el que está aquí, que dijo sus compañeritos. Vamos al siguiente, ¿sí? Me avisan nomás si es que tienen problemas, ¿no? Dice, complete el párrafo. En algunas plantas de climas áridos, como es la caña de azúcar, el CO2 se fija como un compuesto de 4 carbonos, previo a ingresar el ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma o tilacoides de los cloroplastos. Esto sucede como una adaptación a la exposición de mayores niveles de luz y temperaturas extremas, debido a que la concentración de CO2 disminuye dentro de las hojas y el oxígeno que proviene de las reacciones luminosas o oscuras ocurridas en las granas o en los estomas se añade a las moléculas de la enzima rubisco, lo que provoca el aumento de la fotorrespiración y una disminución de fotosíntesis. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se durmieron? Levántese. La B. La A. Ujú. Ya. Me dicen por ahí escuché creo que la B. Y acá me dicen la A. ¿Sí? A ver, dice, ciclo Dice, de yo Calvin. digo que la C. Chuta, ya. ¿Alguien más que diga la D? No, mentira. A ver, lo que es el ciclo de Calvin. Primero, aquí de subrayo. Ahora, ciclo de Calvin, ¿qué tenemos? Antes de que se me vaya otra vez. Ciclo de Calvin, no se olviden que se da en la fase que oscura. ¿Sí? Entonces, no se olviden, fase oscura. ¿Sí? Y en la fase oscura, ¿en qué parte se daba? Y ya les dije hace un rato, en los estromas. ¿Sí? Entonces aquí debería ser estroma. ¿Sí? Entonces, chao tilacoides y chao tilacoides. ¿Sí? No es ni la B ni la D. ¿Sí? Ahora dice, esto sucede como una adaptación en exposición de niveles de luz. ¿Sí? Vamos a ver acá. Y temperaturas extremas. Debido a que cuando la concentración de CO2 disminuye dentro de las hojas, ¿sí? El oxígeno
proviene de reacciones. El oxígeno proviene de qué reacciones les dije hace un rato. Eran de las reacciones que luminosas, ¿sí? Entonces no se olviden esto que les puse, ¿no? Agua, oxígeno, ¿sí? Proviene de la reacción que necesitan de luz, ¿sí? Y es una reacción luminosa, ¿sí? Entonces tenemos ahí, es luminosa, luminosa. ¿Ocurridas en dónde? ¿En dónde les dije? Si es que aquí, les dije, ¿no? Acá, papá, oscura, oscura. Acá les pongo acá, de esta manera. Acá lo mismo que les puse hace un rato, ¿no? Se fija CO2, se forma glucosa. Y aquí les hago una pregunta luego, ¿sí? Las fases luminosas les dije que se dan en las tilacoides. La verdad debería estar tilacoides ahí, ¿sí? No que las necesidades ahora les están haciendo confundir con esto, pero el conjunto de tilacoides, ¿cómo se llama? Y les dije, se llama como grana, ¿sí? Entonces sería grana aquí, ¿sí? Entonces la respuesta sería la A, ¿sí? Muy bien. Le hago Sí, una pregunta. dime. Pero en el estroma no se hacía en la parte oscura, o sea, en el proceso de Calvin. Sí, por eso. Pero Lisa ahí pone luminosas. Ajá. No, 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 no. Es que aquí dice, mira, dice, el oxígeno. Ya está grabando. A ver, chicos, lo que ustedes me dicen, ¿no? Espérense, dice, por favor, vamos a ver. Ya. Lo que ustedes dicen, ¿no? Eh, aquí creo que lo entendieron mal, pero aquí, por ejemplo, dice que el oxígeno proviene de qué reacciones. Sí, proviene, dice, ¿no? Como dice, proviene de qué reacción va a ser el oxígeno. De las reacciones, ¿qué? Luminosas, ¿sí? Entonces, por eso sería luminosa, no sería oscura, ¿sí? Entonces, porque les dice de dónde viene el oxígeno. Si les decía la glucosa, de qué reacción proviene, ahí sería oscura, ¿sí? Ahí sí está un poco más claro, chicos. No sé por qué Sí. me sale, por favor. Ya nada, ya. Vamos al siguiente, ¿sí? Dice siguiente ejercicio. Relaciona el organismo vegetal con las características de sus procesos fisiológicos, talofito y cormofito. Realiza la fotosíntesis a través de las hojas. A. B. Realiza la fotosíntesis a través de un filafoide. ¿Sí? C. Presenta células centrales que se encargan de lo que es el transporte de agua. Y la D. Presenta vasos conductores en los cuales se encargan el transporte de agua. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. A ver, dicen que es la C. A ver, ¿alguien más que me diga? Ay, dicen la C. Todavía no digo no, la respuesta. Ah, Ya, por acá dicen la A. Ya, vamos a ver, ¿sí? A ver, como les dije, un talofito, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los talofitos? Les dije que son las algas, ¿sí? Las algas, ¿sí? Lo que es un cornofito, ¿sí? Tenemos de ahí, ¿sí? Los cornofitos era cuál el representante, el helecho, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál era la diferencia? Las algas no tienen vasos conductores, ¿sí? Esa es una. Y acá, estos sí tienen vasos conductores, ¿sí? Si no tienen vasos conductores, ¿qué deberían tener? Vasos o células centrales, que son llamadas, ¿no? Pongamos aquí, esto sí tiene células de almacenamiento, que son las células centrales, ¿sí? Lo que es el alga, ¿sí?
Entre la alga y el conofito, ¿sí? Que es el helecho, digamos, o también llamado teredofitas, ¿sí? No se olviden que estos son plantas vasculares, planta vascular, ¿sí? Tenemos ahí. Tenemos que estos, ¿qué tienen? Tienen lo que son hojas, ¿sí? Estos sí tienen hojas, ¿sí? Los conofitos. Mientras lo que son las algas tienen lo que son, hacen fotosíntesis por una, a través de un órgano filoide. ¿Qué es un órgano filoide? Aquí les voy a dibujar como, por ejemplo, sucede en las plantas como son los musgos, ¿sí? Estos son los musgos y las briofitas o las algas, que también son las talofitas, tienen de la siguiente manera, ¿sí? Tienen aquí lo que es la cápsula. Esta es la llamada cápsula. Cápsula, ¿sí? Aquí es donde se encuentran las esporas, ¿sí? Aquí se encuentra esta de color, esto digamos que es como un tallo, se llama como pie, ¿sí? Esto de color negrito, que son como unas hojas, no son hojas, sino que estas de color negrito se las llama como filoides, ¿sí? Tenemos aquí, que son las llamadas o conocidas filoides, ¿sí? Estas, en su parte inicial de lo que es el tallo, se lo llama como caulidio. Caulidio, ¿sí? Y acá, estas sí tienen raíz, ¿sí? Se llaman rizoides. Bueno, no son raíz, se llaman rizoides, ¿sí? Entonces, esa es la estructura, ¿sí? Entonces sería uno, que es el talofito, 1B, y sería 1BC, y sería la 2 con el AD, ¿sí? Que la respuesta sería la C, ¿sí? Entonces ahí tenemos, chicos. Ya, entonces la respuesta sí sería la C. Vamos al siguiente, ¿sí? Esto es fisiología humana. ¿Sí saben anatomía, chicos? ¿O nada, Sí, nada? profe, Vamos a ver cuántos saben de anatomía. poquito. Sí, sé poquito. Ahí humildemente. A ver, si yo les pregunto, ¿será que me responden algunas cosas si les hago de anatomía? Claro, profe. A ver, A ver, Si es que pero no puede, tan difícil. no, pues las preguntas mismas van a hacer que yo les tome. por dos. Les hagas preguntas nomás. Si yo, por ejemplo, les digo, ¿en dónde se absorbe el agua? ¿En qué parte se absorbe? Y les doy tres opciones. Ejemplo, les digo, se absorbe el agua en el intestino delgado, en el estómago, o se absorbe el agua en el intestino grueso. ¿Cuál sería la respuesta? Intestino delgado. Estómago. Estómago. Ah, toma. Intestino delgado. Delgado, intestino delgado. Todo, Todos los anteriores. Delgado. toditos. Se ABC. jalaron. Se jalaron. Ninguno dijo intestino grueso. Todas las anteriores. ¿Ven? Yo iba a decir, dice, me ganó la palabra. Ah, listo, ya. Es de intestino grueso. Espérame, no sé qué me sale aquí, por favor, mover la ventana que dice, no, ya se desapareció. Intestino. Es en el intestino grueso. ¿Sí? Entonces les voy a dar primero lo que es de eso. Sí ven, sí ven. Déjenme ver dónde puse. Fracasamos. ¿Sí saben hormonas? ¿Sí saben genética, chicos? Poquito, profe. Ahí Depende de humildemente. cuánto. Chuta. Depende de quién pregunte, dijo el chavo. Pregunte, Espérame. pregunte algo para ver de genética. Pregúnteme, no. De genética, ¿cuál es el que es dominante? ¿Cuando tiene un 50% de probabilidad o cuando es un 25% de probabilidad? 50. Ya, 50%. 50% de probabilidad. Muy bien. Y si yo les digo de una enfermedad, me van a decir cuáles enfermedades son, si es una enfermedad genómica o es una enfermedad cromosómica. Si yo les digo, Genómica es que se transmite
de los padres y genética, y ¿qué era la otra que me dijo, profe? Cromosómica. Cromosómica es durante la... O mutación cromosómica. mientras esté en el feto. Mutación cromosómica. Durante el estado de gestación. Exacto, gracias. Ya. Mutación cromosómica, por ejemplo, es una alteración en el cromosoma, sea grande o sea chica. ¿Sí? O hay una, digamos, espérame, no sé qué me sale aquí. Por favor, mover el... Espérame un ratito, voy a dejar de compartir. Y... no sé qué pasó. Pero sí, un ratito. Ahí ya se quitó esa cosita que decía. No sé qué pasó. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Sí, Me avisan porque no sé qué pasó. Creo que se veía como Había un negro. cuadrito, pero ya lo eliminó. Ah, ya. Ahí tenemos. Sí. Espérenme un rato porque me voy a ponerle las diapositivas con las que sé dar la clase, ¿sí? No les he puesto aquí esa diapositiva. Pensé que sí, no la encuentro, la verdad. Espérenme un momento y les busco, mejor dicho. Sí, sí yo puse, pero no sé dónde lo dejé. ¿Sí? Y de ley Ya eso de una es. lista, pues que no con paciencia. Espérenme un Tómese su minuto. tiempo, profe, tómese su tiempo. Espérenme un segundo. Hágale O con mejor dicho, aquí confianza, les dice. pongo. Ah, les dibujo ya nada, chicos. Si no hay diapositivas, sí vivo igualmente. No, dicen como así. Yo daba la clase, por si acaso, siempre daba antes la clase dibujando y daba en la pizarra. Por eso se me hace horrible dar clases por aquí. Entonces ahí miren, les voy a dar un poquito de lo que es la introducción de lo que es, digamos aquí, y esto deben saber muy bien, ¿sí? Lo que es las funciones vitales, ¿sí? Funciones vitales, ¿sí? ¿Qué es una función vital? Una función vital quiere decir que se dan tres cosas principales, ¿sí? Tenemos, primero, esta función vital se lo llama como nutrición, que ya les había dicho, nutrición, ¿sí? La segunda función vital se llama relación y la tercera función vital se llama reproducción, ¿sí? De estas tres funciones vitales, lo que les han tomado la CENESID, les voy a poner aquí para que igualmente ustedes luego se pongan ahí a leer o a buscar igualmente, porque aquí yo les voy a dar un mega resumen referente a esto, ¿no? La nutrición que les tomaron fue primero la digestión. Digestión, ¿sí? Otro tipo de nutrición, otro tipo de etapa de nutrición que lo tomaron en cuenta fue la respiración. Respiración, ¿sí? Solamente aquí les voy a dar los que se encuentran en el piloto y lo que se encuentra en las preguntas que se filtraron, ¿sí? La otra que se da aquí es la circulación, ¿sí? Otra que se encuentra aquí tenemos que es la excreción, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, de relación. Relación, bueno, nutrición es obtener energía. Obtener energía, ¿sí? Relación, ¿qué es? Relación se dan por estímulos. ¿Y dónde se dan los estímulos de su cuerpo? En lo que sería el sistema nervioso. Nervioso, o en el aparato nervioso. Otro más que se da aquí, lo que es la relación, el sistema endocrino. Endocrino, ¿sí? Otro más que tenemos aquí es el sistema óseo arteo muscular. Óseo arteo muscular. Muscular, ¿sí? Y otro que tenemos aquí es el sistema inmunológico, ¿sí? Que tenemos ahí, ¿sí? En el reproductor tenemos tipos de reproducción. Reproducción que es de tipo sexual y reproducción de tipo asexual, ¿sí? Entonces, les voy a subrayar cuáles son los temas que les han tomado en estas pruebas, en estas dos últimas pruebas. Digestión
excreción, ¿sí? Eso es desantomado, estas dos. Circulación, una que otra pregunta, ¿sí? Pero más les han tomado la parte de digestión y lo que es excreción, últimamente en estos pilotos les están tomando. Ahora, tenemos aquí de relación que se dan por estímulos, ¿sí? ¿Qué les han tomado de lo que es la relación? Les han tomado lo que es el nervioso, el endocrino, el óseo muscular, revísenlo, ¿sí? Revísenlo. Y también les han tomado el inmunológico, ¿sí? Este de aquí, óseo muscular, no les han tomado, pero revísenlo igualmente, ¿sí? De reproducción, tenemos que puede ser sexual o asexual. Les han tomado en el asexual lo que son los órganos en sí, cuáles son los órganos del aparato reproductor o de qué está formado, o las partes, mejor dicho. Partes, tanto de lo que es parte masculina, y la parte femenina, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Eso tenemos, pero no solamente se dio, bueno, últimamente en estas dos me he dado cuenta que les han tomado tanto de lo que son seres humanos, ¿sí? Ahorita prioricen lo que es en seres humanos, ¿sí? Si pueden, o si podemos, aquí yo también les digo, si es que ahí encuentro por ahí una preguntita por ahí, igualmente de aquí mismo les digo, ¿sí? También les decían las diferencias entre animales, una parte animal, ¿sí? Si no, como les digo, una parte que ustedes pueden aquí volarse bastante en lo que es nutrición, relación y reproducción, sería irse a mi canal de YouTube y ahí verlo, lo que es todito en sí ya un poquito más extenso, porque esto sí es bien extenso para mí. Esto es anatomía en sí, ¿sí? Entonces, solamente les estaría dando lo que es esto, ¿no? Los que son más principales, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, esta pregunta que está aquí, ¿sí? Bueno, esto es parte de homeostasis, ¿sí? Esta pregunta de aquí. Y homeostasis entra aquí, en el sistema nervioso. Donde les pongo acá, les voy a poner homeostasis, ¿sí? ¿Qué es homeostasis? Equilibrio. Equilibrio. No sé si les darían todo esto. ¿Les dieron o no les dieron? Ahí vamos a verlo, ¿sí? Entonces dejen ver, este es un ejercicio de homeostasis. Es homeostasis. Este otro, déjenme ver. Deportistas, buceo, ejercicio humano, presión mayor. Este también es homeostasis. Este de aquí ya es sistema digestivo, ¿sí? Entonces vamos a ver en lo que es sistema digestivo. Déjenme ver si tengo tiempo. Sí, sí tengo. Ya. Ahora vamos a ver, ¿sí? Lo que es el sistema digestivo. Sistema digestivo. Les voy a hacer así rapidito, ¿sí? El sistema digestivo en sí, están formados o se están dando por dos etapas. Existen etapas que son de tipo mecánicas y otras que son etapas químicas, ¿sí? En ese caso, nosotros tenemos aquí, les voy a dibujar aquí lo que sería una persona. Tun, 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 tun. Ay, me salió mal el dibujo. Espera un rato. Ya, sería acá. La cabecita, no, perdón. La nariz, pongamos mejor. La nariz, acá sería la boca y la. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la primera etapa, ¿sí? Y se da aquí adentro, en nuestras boquitas, ¿sí? Aquí en esta primera etapa se da lo que es la trituración del alimento. Luego pasa por lo que es un tubo que se conecta con las vías respiratorias, ¿sí? Que se conecta para acá. Y luego va a ir hacia abajo, hacia lo que es otro tubo, ¿sí? Entonces vamos a ir por la primera etapa. A ver, acá tenemos etapa número 1, ¿sí? La primera, son etapas de la digestión, ¿no? Etapa número 1, tenemos que se llama la ingestión. ¿Sí? Se llama ingestión. También se lo puede llamar trituración. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, la primera etapa se da aquí. ¿En dónde? En lo que es un órgano llamado como boca. ¿Sí? Se da en la boca. Mejor dicho, ¿sí? La parte de lo que es nuestro cuerpo que se da en la boca. ¿Sí? Entonces, aquí en la boca tenemos algo principalmente. Tienen aquí su lengüita, ¿sí? Y debajo de la lengua tienen lo que son glándulas salivales, ¿sí? Entonces aquí ingresa el alimento, ¿sí?
Ingresa lo que es del alimento. Las voy a hacer de color negro porque se ve feo de color rojo. Oh, wow. Ingresa lo que es del alimento. Alimento. Se comienza a dar la trituración, pero se comienza a mezclar. Se mezcla, ¿sí? ¿Pero con qué se mezcla? Con unas sustancias químicas, ¿sí? Primero tenemos que es la saliva, que la saliva que contiene lo que es una sustancia llamada amilasa, ¿sí? Tenemos que es la amilasa. Y también tiene una fracción fracción que se llama serosa, ¿sí? Esta tiene la siguiente función. La amilasa se lo conoce que ayuda a degradar, perdón, a degradar lo que es el almidón, ¿sí? Almidón. Esta es una enzima, ¿no? Enzima, ¿sí? El almidón. Y la fracción serosa se lo conoce como función un lubricante, ¿sí? Entonces, en su boca, lo que es el alimento, va a pasar a formar parte por la saliva, por lo que es la fracción serosa, va a pasar a formar parte de lo que es el otro compuesto. Y este se va a formar y nosotros lo conocemos como el llamado bolo alimenticio. Entonces, este se va a llamar en sí, o se va a formar el bolo alimenticio. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces aquí miren, nam, 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 come, 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 mastica, mastica. La saliva se une con la fracción serosa y esta fracción serosa forma lo que es el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio pasa por aquí, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos esta estructura. Esta se llama faringe. Es un tubo, ¿no? Es como un codo que lo sabían decir en las tuberías. Codo es el que une dos tubos, ¿sí? Es la faringe que se une aquí, ¿sí? En la faringe, debajo de la faringe se encuentra una estructura en donde ustedes tienen aquí uno que ayuda a cerrarse y abrirse para que no se confundan. Bueno, aquí no es de esa manera. Se ayuda a cerrar y abrir, ¿sí? Que aquí se encuentra como una, digamos, como una puertita, ¿sí? Para que no se ingrese lo que es el alimento dentro de un tubo que se encuentra aquí, que se va a los pulmones, ¿sí? Esta estructura que se encuentra aquí se llama epiglotis. Epiglotis. Cuando ustedes comen y se ríen a la vez, a veces se saben atrancar aquí, en la parte de lo que es detrás de la lengua, ahí se encuentra el epiglotis, ¿sí? Entonces, ahí es donde se da el atragantamiento, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿ya? Ahora, tenemos la segunda etapa. La segunda etapa, en este caso, se lo llama como deglución. Deglución, ¿sí? ¿Dónde se da la deglución? En todo esto de aquí, que es debajo de la faringe, se da aquí todo lo que es la deglución. ¿Cómo se llama este órgano de la deglución? Se llama esófago. Esófago, ¿sí? O también se llama como tubo esofágico. Esofágico, ¿sí? Entonces, esta deglución solamente permite el paso, permite lo que es el paso del alimento. Alimento. ¿De dónde a dónde? Permite el paso del alimento de la boca o de la faringe, pongamos boca ya, de la boca hacia lo que sería el estómago, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Pero este paso del alimento se dan por un tipo de movimientos y estos movimientos son de tipo peristálticos, peristálticos. ¿Qué quiere decir que es un movimiento peristáltico? Que el alimento no es como piensan que pasa así, ¿no? Por el tubo y como el perrito, así, de una, no así no pasa el alimento, sino que el alimento, lo que sucede es que este se encuentra aquí, en el tubito, se encuentra aquí, y este tubito comienza a hacerse más chiquito y a seguirle empujando, le empuja y le empuja, ¿sí? Entonces es como que lo estuviera empujando. Si ustedes unen sus dos manitos y lo cogen al esfero en la mitad y lo empujan hacia abajo, lo que es el esfero, de esa manera es como le empuja lo que es el esófago al alimento, ¿sí? Entonces ese es el movimiento peristáltico, ¿sí? Entonces tienen ahí. Ahora, ¿qué más tenemos? Viene la tercera fase, ¿sí?
La tercera etapa, mejor dicho, ¿sí? La tercera etapa se llama como licuación. Licuación, ¿sí? Entonces tenemos en la licuación. ¿Qué es una licuación? Mejor dicho, ¿en dónde se da la licuación? Ya se da en este órgano de aquí, ¿sí? Lo que es la licuación. Aquí es donde se da la licuación, que sería la número 3, ¿sí? La licuación se da en el estómago, ¿sí? Y esta licuación también se lo llama como digestión estomacal, estomacal, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿qué tenemos? En lo que es la licuación, ¿sí? Aquí en el estómago, tomar en cuenta que se encuentran dos esfínteres. ¿Qué quiero decir esfínteres? Son aquellas partes musculares que se unen con el esófago y la otra se une con el intestino delgado. Este esfínter se llama como cardias, ¿sí? Que es una pregunta también que tomaron antes. Y la otra esfínter se llama como pílora y así mismo se me cierra este también. Pero acabará en 10 minutos, ¿sí? Este se llama como píloro, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es una de las preguntas que les tomaron antes? ¿Cuál es el esfínter que une el esófago con el estómago? ¿Cómo se llama? Cardias. ¿Sí? ¿Cuál es el esfínter que se une el estómago con el intestino delgado? Píloro, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Pero ahora, ¿cuál es la función de la licuación o qué sucede aquí? En la licuación lo que se hace es degradar, se degrada se degradan las proteínas. Proteínas. ¿Pero por qué se degradan las proteínas? Por dos sustancias. Primero tenemos que es el HCl, denominado como el ácido clorhídrico. Clorhídrico. ¿Sí? Y el otro, perdón, clorhídrico. Y el otro se lo llama como el jugo estomacal. Bueno, que contiene el ácido estomacal. El jugo estomacal contiene el ácido clorhídrico, perdón, ¿sí? Entonces tenemos aquí. ¿Qué más tiene el jugo estomacal? Contiene lo que es una enzima y se llama peptidasas, ¿sí? ¿Y cuál es la función de las peptidasas? Degrada las proteínas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces aquí, chicos, lo que más tienen aquí otra función, que aquí se encuentra su flora bacteriana. Su flora bacteriana. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Acá. Ahora, ¿qué enfermedades les pueden dar aquí? Una que está relacionada a lo que es el ácido clorhídrico y es la llamada gastritis. ¿Sí? Entonces tienen ahí. ¿Sí? Au, au, au. Ouch, espérenme un rato. ¿Sí? Entonces tienen ahí. Ahora, aquí, la otra etapa no me va a alcanzar. ¿Sí? La otra etapa tenemos que se da aquí. ¿Sí? Y esta etapa se da en el intestino delgado. ¿Sí? Que sería la cuarta etapa. Voy a poner una diapositiva más para que pueda ponerla. ¿Sí? La cuarta etapa. ¿Sí? Tenemos que la cuarta etapa se llama absorción. Va a ser un récord aquí. Darles eso. Se llama absorción. ¿Sí? Entonces, esta absorción también se llama digestión. Digestión intestinal. Intestinal. ¿Sí? Vamos y les pongo al otro lado, ¿no? Cuarta etapa, digestión intestinal. Intestinal. ¿Sí? ¿Qué es la digestión intestinal? O la absorción, ¿sí? Absorción. ¿Dónde se da? Se da en el intestino delgado. Intestino delgado. Y en el intestino delgado. Aquí en este intestino delgado, por si acaso, ¿sí? ¿Qué sucede? Es que aquí está dividida en tres zonas. Primera zona del intestino delgado, la parte de arriba del intestino delgado, digamos que aquí estaba el estómago, ¿sí? Y aquí tenemos que este es el intestino delgado, ¿sí? Está dividida en tres zonas, ¿sí? La primera zona del intestino delgado se lo llama como, pongamos zona A, ¿sí? Se llama duodeno, duodeno, ¿sí? La otra zona se lo llama como yeyuno, yeyuno. Y la última zona, que sería la C, se llama como ileón. Que cada una de estas
ayudan a que se absorba lo que necesitan, ¿sí? Función. Tenemos aquí ABC, perdón. Y hay uno, disculparán mi letra. Y lo que es el ileón, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos? Absorber tres sustancias, ¿sí? Tenemos, primero, se absorben lo que son carbohidratos, ¿sí? Se absorben lo que es lípidos y aquí ya se absorben las proteínas, ¿sí? Pero ¿mediante qué se absorben? ¿Sí? Aquí como ya pasa en lo que es me olvidé, ¿no? Acá en lo que es en el estómago que se transforma el bolo alimenticio, me olvidé, perdón. ¿Sí? Como aquí en el bolo alimenticio se transforma el bolo alimenticio en lo que es en quimo, ¿sí? En el en el estómago, acá en lo que es en el intestino delgado se transforma de quimo a lo que sería kilo. ¿Sí? Por medio de enzimas, y son dos enzimas, ¿sí? Y se llama, la primera, se llama quimiotripsina, ¿sí? Y la otra se llama tripsina, ¿sí? Que estas degradan el alimento para formar o luego absorber lo que son lípidos y carbohidratos, ¿sí? Lípidos y carbohidratos, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, si les preguntan, ¿en dónde se absorbe la mayor cantidad de sustancias en su cuerpo? Es aquí, en el duodeno. Aquí es donde se absorbe mayor cantidad de sustancias, como carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Donde se absorbe menor cantidad y hay uno y hay lo que es el ileón. ¿Qué se transforma en el intestino delgado? De quimo a kilo, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Y por último tenemos que es la quinta etapa. En la quinta etapa nosotros tenemos lo que es la excreción, ¿sí? Que aquí en lo que es la excreción, ¿qué sucede? También se lo llama como, a ver, excreción, sí, se lo llama como excreción, o sí, tenemos ahí. Y sucede en el intestino grueso. En el intestino grueso también se lo conoce como colon, ¿sí? Tenemos ahí. Entonces, aquí en lo que es de esta excreción, ¿cuál es la función? Absorben, aquí es donde se absorbe lo que es agua, sales minerales, y también se absorbe lo que es vitaminas, ¿sí? Es la última etapa, ¿sí? Y aquí se va a pasar de kilo a lo que sería a heces fecales. Y se va a expulsar luego, ¿sí? Eso es todo en la parte de lo que es digestión. Y les di en 15 minutos, creo. Entonces, eso no sé si ustedes les hayan dado. Aquí hay órganos que, pues, por ejemplo, están aquí, ¿no? Y tenemos que son los órganos como es el páncreas, que están unidos al intestino delgado, y lo que es el hígado, ¿sí? Y aquí hay dos cosas igualmente que les tomaron recién, ¿sí? Función del páncreas, regula, escucharán, regula la glucosa. Función del hígado, síntesis de glucosa o también síntesis del llamado glucógeno para todo su cuerpo. ¿Sí? Es la glucosa en sí, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, la una es diferente de la otra. Páncreas regula la glucosa, la cantidad de azúcar, y lo que es el hígado solamente forma glucógeno o glucosa para los órganos, por ejemplo, para el cerebro, ¿sí? Entonces, eso tenemos ahí. Y vamos a ver lo que es este ejercicio para acabar. Bueno, me olvidé lo que es la bilis igualmente, que aquí también se encuentra la bilis, ¿sí? Arriba del hígado que se encuentra aquí, por ejemplo, pongamos aquí. Este es el hígado y este es el páncreas. Arriba del hígado se encuentra la bilis y la bilis forma lo que es un jugo biliar, ¿sí? Y el jugo biliar es para degradar los lípidos, ¿sí? Y luego también absorberse lo que serían los lípidos, ¿sí? Entonces aquí también tenemos que se encuentra la bilis.
¿sí? Entonces tenemos ahí. Y vamos a ver con el 1 minuto que tenemos aquí a realizar este ejercicio. Y me dicen la respuesta de una. La digestión es dentro del, a ver, la digestión dentro del intestino delgado se efectúa con la ayuda de secreciones digestivas de las 3 fuentes. El hígado tiene como función de almacenar hierro y producir ¿qué? Ácido clorhídrico, bilis o... Bilis. Muy bien, sería bilis. ¿Sí? Ojalá alcancemos de tiempo, si no les toca entrar de nuevo. Bilis. Ya que ayuda a emulsificar lo que son lípidos. El que secreta de varias enzimas digestivas y como son las proteasas que desdoblan las proteínas de péptidos, y además que se regula hormonas que intervienen en la regulación de la glucosa. ¿Cuál sería esa? ¿Páncreas? Ajá. El páncreas también regula, ¿no? Como les decía lo que es la glucosa. ¿Sí? Entonces sería páncreas. Y dice, se produce hormonas que intervienen en el azúcar de la sangre. Finalmente, el intestino delgado, lo que es el intestino del páncreas, Intestino delgado.